Muy buenos días chicos, les saluda el profesor Luis David Mitmasulca y en estos momentos vamos a desarrollar el curso de Plan Lector. Muy bien, recuerden ustedes que para desarrollar una lectura comprensiva, ¿ya? En la clase anterior nosotros hemos desarrollado tres momentos de la lectura, ¿correcto? Que son antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. No voy a detallar cuáles son las estrategias que tienen que usar ustedes durante la lectura, perdón, durante la lectura, antes de la lectura y después de la lectura, ¿ya? Porque ustedes ya he trabajado con ustedes. Pero le voy a hacer algunos alcances que ustedes lo tienen que desarrollar en su separata, ¿correcto? Muy bien. Por ejemplo, en la separata tienen una lectura, ¿correcto? Que es la historia de Alejandro y Samuel, que es la lectura que he escogido para ustedes. Antes de la lectura, lo que ustedes primero es reflexionar sobre el título, ¿no? ¿Qué me dice el texto sobre ese título? ¿Correcto? Y en ese caso también puedes tú analizar la imagen del texto sería muy importante. Y de esa manera poder tú hacer algunas inferencias de qué cosa podría tratar el texto. ¿Ya? Entonces, si tú haces esas estrategias, o sea, ese procedimiento, te tomas ese tiempo de reflexionar al menos un minuto, ¿ya? Te va a ayudar mucho en el proceso de la lectura en sí, o sea, durante la lectura, te va a ayudar, ¿correcto? Lo más probable que si tú haces esa estrategia, en una sola lectura lo vas a comprender el texto. Es lo más probable. ¿Correcto? Entonces, una vez que ya te tomas ese tiempo, ¿no? De reflexionar un poco, tratar de explorar ideas, te tomas ese tiempo, pasas al proceso de durante la lectura. Mientras que estás leyendo, muy bien, puedes tú subrayar los personajes principales, los espacios, los lugares donde se está desarrollando, ¿no? La lectura, qué acciones están realizando los personajes. ¿Ya? También es muy importante, antes de la lectura, en el caso para indicarles de que es muy importante saber qué tipo de texto es también. Existen textos narrativos, textos descriptivos, textos argumentativos, ¿correcto? Entonces, es muy importante. Entonces, durante la lectura, eh, tú vas a ir reconociendo a sus personajes, ¿ya? Puedes hacer también pequeñas anotaciones, ¿no? Una palabra que no entiendes o quizás mientras que estás leyendo hay una idea que te surge, lo apuntas, ¿ya? Eso también es muy importante. Cuando haces todo ese proceso durante la lectura, entonces ya es, como terminas la lectura ya estarías en el otro momento, después de la lectura. En ahí ya tú puedes hacer un pequeño resumen mental, ¿no? Volverte a contar la historia mentalmente, puedes hacer pequeños esquemas mentales, mapas mentales, gráficos que te ayuden, ¿correcto? Y luego ya procedes a resolver los ejercicios. Entonces, es necesario que hagas todo esto, ¿ya? Para que te hagas una lectura comprensiva, ¿correcto? Entonces, muy importante. Ya están las recomendaciones dadas. Entonces, el texto que he aplicado, o sea, que he escogido para ustedes, ¿ya? Como estaba diciendo al inicio, es la historia de Alejandro y Samuel. Este es un texto narrativo. Un texto narrativo tiene tres partes, que es una presentación, tiene un desarrollo y tiene, en ese caso, un desenlace, ¿no? O el desarrollo puede ser el enlace y al final ya vendría a ser el desenlace. Esos tres momentos que te van a ayudar. Muy bien. Te voy a contar un poco la historia más o menos de qué trata esto, para que tú puedas ir vislumbrando, puedas ir tú aclimatándote un poco a la historia. Esta historia cuenta de que Alejandro estaba ahí por la ciudad de Tebas en Egipto y vio a Samuel. Vio a Samuel. Samuel
¿ya? A Samuel se le acercó un niño y este niño le pidió un poco de agua para beber. Pero Samuel, un tanto egoísta, él dijo, no, que no te voy a dar, que si necesitas agua, anda ve al Nilo, que ahí hay bastante. Además, el agua cuesta mucho. Pero Alejandro, al observar esto, se indignó, pues él consideró que Samuel debería en ese caso tener un escarmiento. Alejandro era el vecino de Samuel. Entonces, pasaron los días, luego Alejandro le visita a Samuel. Entonces, ustedes quieren saber qué escarmiento Alejandro le va a dar a Samuel. Entonces, para eso hay que leer la lectura. ¿Correcto? Simplemente te da una pequeña introducción de eso para poder que tú puedas captar la idea de la lectura. Muy bien. Una vez que hayas leído la lectura, hayas sabido cuál es el escarmiento, ¿ya? Hayas sacado tus propias conclusiones, vas a proceder a resolver la separata. Son 10 preguntas que he desarrollado, que he elaborado para ustedes. Y acá simplemente lo que estoy haciendo yo es colocando un ejemplo de una de las preguntas. ¿Ya? ¿Por qué estoy colocando esto? Es para que ustedes sepan cómo responder la pregunta. ¿Correcto? Porque ustedes, he estado revisando algunas fotos que me han enviado y sus respuestas son un poco fuera de contexto. A ver, le voy a explicar. La pregunta acá, por ejemplo, te dice, tomando en cuenta la lectura, ¿no? Dice, ¿por qué Alejandro pensó que Samuel se merecía un escarmiento? Esa es la pregunta. Entonces, las preguntas que están en la ficha no son preguntas simplemente para marcar, es para poder argumentar, son con respuestas libres, ¿ya? Entonces, tú lo que tienes que hacer es darle sentido a tu respuesta. No puedes colocar simplemente una palabra, se lo merecía. ¿Por qué Alejandro pensó que Samuel se merecía un escarmiento? Vamos a poner, era malo. A veces te pones siempre, era malo. Responden así. No, eso está mal. Hay que saber respetar los espacios. ¿Ya? Hay que saber respetar los espacios. Por ejemplo, si tienes tienes líneas, te dan 2 líneas, tú tienes que responder la primera línea y debes quedarte en la segunda. Tú no me puedes responder simplemente al inicio. O sea, si tienes 2 reglones, mínimo me tienes que responder un reglón. ¿Correcto? Ahora, deben saber ustedes que todo escrito tiene que ser con letra mayúscula. ¿Ah? Letra inicial mayúscula, esa es ley. Por ejemplo. Entonces le das sentido a la respuesta. ¿Por qué Alejandro pensó que Samuel se merecía un escarmiento? Bueno, le voy a ayudar con la respuesta y tú respondes. ¿Por qué le das sentido? ¿Por qué? ¿Ya? Porque Alejandro consideró que Samuel fue injusto con el niño. Ya, vamos a completarle con el niño. Ahí lo que tú estás haciendo es estás dándole sentido, o sea, le estás dando sentido a tu respuesta. ¿Ya? Ahí sí hay respuesta. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. ¿Ya? Entonces,
Son 10 preguntas con respuestas libres. ¿Ya, chicos? Muy bien. Esas son las recomendaciones que quería darles. Bueno, esa sería por el momento la clase del día de hoy. Que tengan muy buenos días.